Ok, vamos a ver enfermedades exantémicas. Las enfermedades exantémicas son parte de una patología infecciosa y dermatológica en un paciente pediátrico que es una de las infecciones más comunes de la infancia. Ok, principalmente existe una lesión dermatológica visible, sí, que lo más común es un eritema o exantema. Ya recuerden que es la erupción, un color rojizo, ¿no?, de la piel, que esta se puede clasificar en exantemas con máculas y pápulas o exantemas maculopapulosos. Ok, recuerden que la mácula es una lesión dermatológica primaria, plana, no elevada, menor de 1 centímetro de diámetro, que tiene cambio de coloración, netamente un color rojizo, ¿no?, en esta ocasión. Y las pápulas son lesiones elevadas, sólidas, menos de 1 centímetro de diámetro y de coloración rojiza. Ok, con base eritematosa, obviamente, esos exantemas maculopapulosos. Luego tenemos exantemas vesículo-ampollosos, en donde van a ser lesiones elevadas, son vesículas o ampollas. Las vesículas miden menos de 1 centímetro y las ampollas más de 1 centímetro. ¿Ok? Recuerden que estas lesiones son o contienen líquido. Con respecto a los exantemas maculopapulares o maculopapulosos, tenemos la primera enfermedad, que es el sarampión, ¿sí?, descubierto en 1627. El agente etiológico es el paramyxovirus, el virus del sarampión, familia del paramyxovirus. La segunda enfermedad exantémica es la fiebre escarlatina, también descubierta en 1627, causa Streptococcus pyogenes. La tercera enfermedad es la rubiola, descubierta en 1881. El virus de la rubiola es un virus ARN, familia de los togavirus. La cuarta enfermedad es la enfermedad de Philatou-Dux, que ya no existe, ya, así que no la vamos a tocar. Y la quinta enfermedad es el eritema infeccioso o megaloritema, descubierto en 1905, causada por un virus, el parvovirus B19, es un virus de tipo ADN. Y la sexta enfermedad es el exantema súbico, o también llamada rociola, descubierta en 1910, y causada por el virus herpes humano de tipo 6, también virus tipo ADN. En cambio, los exantemas los exantemas vesículo-ampollosos son causados por la varicela. Común etiología es la varicela zoster, ¿no?, virus tipo ADN. También tenemos la enfermedad de manos, pies y boca, o también conocida como la fiebre aftosa humana, causada por el virus Coxsackie ARN, que es un tipo de enterovirus. Con respecto a los exantemas maculopapulosos, ok, tenemos la primera enfermedad, que es el sarampión. El sarampión, causado por el virus de sarampión, recuerden que es un paramyxovirus de tipo ARN, la incubación es de 8 a 12 días, tiene una fase prodrómica que dura entre 7 a 11 días, ¿sí?, después de la exposición. Ok, se contagia mediante gotitas, ya recuerden. Entonces el paciente se contagia, se expone, ¿no? 5 a 11 días, tiene tos, puede tener conjuntivitis de tipo vírica, tiene manchas de Koplik, ok, que son manchitas que aparecen en la boca del niño, ok, de tipo blanquecina, ¿ya? Y luego, después de los 14 días de exposición, ¿sí?, aparece ya el exantema, ok. El exantema es un exantema de tipo morbiliforme, maculopapuloso, o sea, con manchas, máculas y pápulas eritematosas que confluyen, punto importante, ¿ok? Aparecen de manera cefalocaudal, en otras palabras, inicia en la cara y luego se va diseminando y va bajando hacia el tronco y luego termina en las extremidades, ¿sí? Y desaparece igual, desaparece primero en la cara, luego en el tronco y luego en las extremidades, ¿ok? Con respecto a las extremidades, y en diferencia a otras enfermedades, acá se afecta las palmas y las plantas de las manos y de los pies respectivamente. ¿Ok? Acá recuerden que las medidas de los exantemas maculopapulares son sintomáticos, ¿ya? No existe un manejo específico. ¿Ok? Las complicaciones que debemos de evitar es la otitis media,
¿no? La bronconeumonía, la encefalitis, miocarditis, pericarditis, que son causas también sistémicas e invasivas del virus del sarampión. ¿Ok? Luego tenemos la fiebre escarlatina, conocida también como la segunda enfermedad que apareció, de las exantemas, causada por el Streptococcus pyogenes a nivel fisiopatológico. El Streptococcus pyogenes tiene un factor de virulencia que es la exotoxina pirógena. Esa exotoxina pirógena es la que va a causar la fiebre escarlatina. La incubación es de 1 a 7 días. La fase prodrómica es principalmente una faringoamigdalitis de tipo supurativa, de tipo bacteriana. ¿Ok? Va a haber también una lengua roja brillante, la conocida como lengua en frangüesa, lema en fresa. ¿Ok? Y luego aparece después de los 5 días del comienzo de la fiebre, ¿sí? Porque la faringoamigdalitis bacteriana, acuérdense que viene con fiebre. ¿Ok? Viene con la fase prodrómica. Después de 5, ¿no? días aproximadamente de la faringoamigdalitis con la fiebre, aparece el exantema maculopapuloso, palpable, ¿sí? Y esas pápulas son tan finas y tan numerosas, ¿ya? Que se conoce a la palpación como un papel de lija a la piel afectada, ¿ok? Afecta obviamente el tronco y las extremidades. ¿Sí, chicos? Tronco y extremidades, palpas, papel de lija, ¿no? Esas pequeñas pápulas, ¿ya? Eh, Punto importante. Estos eritemas se pueden acentuar mucho más o intensificar su color en las líneas de pastilla, ya que son los pliegues en antebrazos más que todo. ¿Ok? Zonas de pliegue de piel, ¿no? Como antebrazos, ¿sí? En la zona poplitea, en la zona inguinal. ¿Ok? Ahí se pueden acentuar más o intensificar más el eritema. Y lo otro importante es que no afecta alrededor de la boca el eritema. Puede afectar toda la cara, el rostro puede estar enrojecido, puede tener su lengua en frangüesa, pero alrededor de la boca, o sea, imagínense la cara, nariz, boca, ¿no? Toda esta parte se conoce como el triángulo de Filatov. Esta parte queda totalmente normal, blanquecina, en comparación al enrojecimiento que existe alrededor de ella. ¿Ya? El exantema desaparece en unos 4 a 5 días y principalmente existe descamación, acompañada en la desaparición de ese exantema. ¿Ok? Las complicaciones más comunes que puedo darme una fiebre escarlatina es las complicaciones del estreptococo piógenes, ¿no? Una neumonía, una pericarditis bacteriana, una meningitis bacteriana, una hepatitis bacteriana, una glomerulonefritis post-estreptocócica, una fiebre reumática, que son ya patologías no supurativas, sino ya autoinmunes. ¿Ok? Luego tenemos la tercera enfermedad, que es la rubiola. Sí, la rubiola es la tercera enfermedad. El agente más que todo es el virus de la rubiola, es un togavirus de tipo ARN, la incubación es de 10 a 23 días. En la fase prodrómica tenemos una fase común de un cuadro catarral, de un resfrío común de un virus, ¿sí? Con moqueo, ¿no? Una rinorrea, una febrícula, ¿sí? Conjuntivitis viral, ¿ok? Y puede aparecer en el paladar blanco unas manchas que se conocen como de Fresnheimer, que no es patognomónico como las manchas de Copley, que son patognomónicas del sarampión, ¿ok? Acá punto importante es que en la fase prodrómica aparecen adenopatías. Estas adenopatías son importantes porque aparecen en 3 regiones clásicamente: retroauriculares, cervicales posteriores y posteroccipitales. Como son adenopatías inflamatorias, infecciosas, o sea, son dolorosas a la hora de palpación, son blandas, ¿sí? Son calientes, ¿ya, chicos? Y luego vienen las características de las lesiones dermatológicas. Este exantema maculopapular afecta más a la cara y el tronco, ¿sí? No afecta tanto a las extremidades y mucho peor a las palmas y plantas de los pies y manos. ¿Ok? O sea, no hay afectación. ¿Ya? La distribución es cefalocaudal, comienza en la cara, luego hacia el tronco, ¿sí? Principalmente dentro de la cara o la cabeza, mejor dicho, inicia comúnmente a nivel retroauricular, ¿ya? Acompañado obviamente con las adenopatías, ¿sí? Es un punto importante. Y remite en 3 días en el mismo orden que apareció. Ya las complicaciones son artritis y encefalitis, el manejo es sintomático de la fiebre, una higiene completa, ¿no?
de las lesiones para que sí, obviamente, remita, porque son enfermedades eh, autolimitadas, por el propio cuerpo las puede combatir, ¿ok? Luego tenemos el eritema infeccioso o megaloeritema, cuarta enfermedad, por el parvovirus 19, incubación 4 a 28 días, fase prodrómica es una fiebre y cefalea, ¿ya? O sea, existe fiebre, recuerden, existe fiebre, ¿sí? Y luego la fiebre va bajando y empieza a aparecer el exantema, ¿sí? Comienza este exantema a nivel de las mejillas, ¿ya? Y eso se conoce como el signo de bofetada. Ok, luego el exantema maculopapuloso ya se localiza, aparte de las mejillas y toda la cabeza, en el tronco y miembros. Ok, tronco y miembros. Y obviamente es pruriginoso, o sea, el paciente se tiende a rascar. Recuerden que no hay afectación palmoplantar, eso lo diferencia del sarampión junto con la rubiola. Ok, ya. Y luego ya al final existe un aclaramiento de las lesiones, dándoles un aspecto más que todo como una red enrojecida, ¿no? Lineal así nada más, ¿ya? Ya no todo rojo, sino los bordes quedan rojos, en otras palabras. Y una diferencia con la rubiola es que no hay descamación. Perdón, una diferencia con la fiebre escarlatina es que no hay descamación. ¿Ok? Luego tenemos la quinta enfermedad, por el virus del herpes humano tipo 6 o 7, 5 a 15 días de incubación. Acá sí es importante que exista una fiebre muy elevada de 3 días de duración clásicamente, ¿ya? Y luego desaparece la fiebre de forma brusca y aparece el exantema. Este exantema es morbiliforme, es poco confluyente, ¿sí? Se encuentra en troncos, ¿ya? En miembros superiores y en cuello. Importantes puntos es que no afecta a la cara ni a los miembros inferiores, ¿ok? Es el exantema súbito o rociola. ¿Ya, chicos? Recordar. Acá como la fiebre es elevada en la fase prodrómica, tiende a complicarse con una convulsión febril. Son crisis epilépticas producidas por una fiebre en los pacientes pediátricos. Luego tenemos los exantemas vesículo-ampollosos. Dentro de ellos está la varicela. Ahí está el virus de la varicela o herpes zóster, incubación de 10 a 21 días. La fase prodrómica tiende a haber fiebre, cefalea, ¿no? Artralgias, mialgias, un dolor o malestar general de todo el cuerpo en el paciente pediátrico. En el 90% de los casos, la varicela sucede en menores de 13 años. Empieza a tener esta secuencia típica, ¿no? Empieza con un exantema maculopapuloso, que luego se hace vesículas, que duran mucho más tiempo, y es por eso que pertenece ya a las exantemas vesículo-ampollosos, porque eso es lo que diferencia. ¿Ok? Estas vesículas se llenan de pus, se llenan también de sangre, se erupcionan, ¿ya? Y se hacen costras, ¿ok? Estas vesículas tienden a iniciar, o estas lesiones tienden a iniciar en el tórax, y de ahí, del tórax, se extienden hacia la cara, ¿ya? Principalmente. Y raramente afecta a las zonas distales, o sea, los miembros, no hay afectación palmoplantar, ¿ok? Netamente es más que todo unas lesiones que suceden a nivel de la zona central y se acompañan de neuropatías generalizadas. Las complicaciones más comunes es que al romperse las vesículas y ampollas se rompe la barrera natural que es la piel, ¿no? Entonces tienden a infectarse, a sobreinfección bacteriana de las lesiones, principalmente cuando ya son costras o cuando están en úlcera o en erosiones luego de haber sido erupcionadas. ¿Ok? Luego las complicaciones más raras son la neumonía varicelosa, la encefalitis postinfecciosa, ¿ok? Que son muy raras. Luego tenemos la enfermedad de manos, pies y boca o fiebre aftosa humana causada por el virus de Coxsackie tipo A, también llamado como enterovirus A71 tipo ARN, 3 a 7 a 5 días de incubación, no hay fase prodrómica, principalmente el paciente se contagia por otros pacientes pediátricos al hacer contacto con su saliva.
¿Ok? Entonces tenemos primero que aparecen máculas y eritemas en las manos, en los pies y en la boca, en el paladar más que todo duro y blando del paciente pediátrico. Luego estas se convierten en vesículas. ¿Ok? Estas vesículas, como les digo, tienden a aparecer, si es en la boca, en el paladar blando, lo más común, en las amígdalas, en la lengua y en la faringe u orofaringe. ¿Ok? Y luego se ulceran y son muy dolorosas para el paciente. Pero como les digo, son autolimitadas y en menos de 10 días se sana el paciente. ¿Ok? Se cura. Luego otra enfermedad exantémica, también preguntaba a veces en los exámenes finales, parciales de pediatría, es la enfermedad de Kawasaki, también conocido como el síndrome mucocutáneo ganglionar. ¿Ok? Este síndrome mucocutáneo ganglionar es una vasculitis necrotizante que tiene a afectar mediano y pequeños vasos, ¿sí? Principalmente afecta a arterias coronarias. La epidemiología es que afecte a menores de 5 años, predomina en varones, ¿ya? Es la cardiopatía adquirida más común en niños. ¿Sí? Los criterios diagnósticos son 6, importantísimos. Un paciente que presenta fiebre elevada más de 5 días. ¿Sí? Recuerden, paciente con fiebre elevada más de 5 días. Que responde mal a hacia los antipiréticos, ¿no? Como paracetamol. Pero que presente exantema. ¿Sí? Este exantema no tiene que ser vesicular, no tiene que ser pruriginoso, solamente es un exantema de tipo polimórfico que puede ser maculopapular, que es lo más común. ¿Ok? Que afecta a los troncos y extremidades, ¿ya? Que aparece 5 días después de la fiebre. Bueno, de iniciado la fiebre, ¿ya? Aparece 5 días después de iniciada la fiebre. ¿Qué más? Va a haber una conjuntivitis bilateral no purulenta, netamente con características víricas, ¿ok? ¿Qué más? Va a haber labios eritematosos, secos y agrietados, una lengua en fresa, adenopatías cervicales de más de 1,5 centímetros de manera unilateral que no sea dolorosa ni supurativa, y edema de manos y pies, ¿sí? Se edematizan las manos y pies en la fase aguda, y en las fases tardías hay descamación periunguial. Ok, chicos, pero en la fase aguda, si el paciente viene en fase aguda, tiene que tener fiebre. Un ejemplo, un paciente de 4 años que presenta una fiebre de 7 días de evolución, que responde mal a paracetamol, presenta un exantema polimórfico maculopapular en tronco y extremidades superiores de 2 días de evolución, perdón, de 2 días de evolución. Ahí van, recuerden, he dicho 7 días de fiebre, ya, van 2 días de evolución del exantema, porque van, acuérdense, ya. Eh, presenta también conjuntivitis bilateral, enrojecida, no hay secreción purulenta, labios eritematosos, con muy secos y agrietados, ¿ok? La hidratación es anormal, solamente en esa zona nomás está así. Presenta enopatía cervical, ¿sí? Unilateral de unos 2 centímetros, no doloroso ni supurativo. Presenta también edema y eritema de manos y pies de ambos miembros, perdón, de los 4 miembros. Pues eso ahí, doctores, hay que sospechar de enfermedad de Kawasaki. ¿Sí? En examen auxiliares hay que pedir más que todo un hemograma completo, eh, BCG y PCR, ¿no? Reactantes de fase aguda. Puedes pedir también un examen de orina completo. ¿Ya? Acá punto importante es una ecocardiografía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos pacientes tienden a afectarse, como les decía, las coronarias y tienden a tener aneurismas coronarios múltiples. ¿Ya? El tratamiento inicial es esto. Inmunoglobulina, ya, intravenosa, 2 gramos por kilogramo durante 10 a 12 horas. Ok, recuerden. ¿Qué más? Aspirina, 80 miligramos por kilogramo al día. Ya, esos dos son los más comunes. Ya, recuerden. Si es que no, si es que persiste, ¿sí? Si es que persiste la clínica, a pesar de la inmunoglobulina intravenosa, hay que dar corticoides. Ya, hay que dar corticoides, principalmente prednisolona. ¿Ya? Prednisolona.
Salicilatos también es una terapia alternativa, ¿ok? Y nada más, chicos, las complicaciones netamente son los aneurismas coronarios múltiples, ¿no? Si uno ve la ecografía, tienden a tener el signo de cuentas de rosario. O sea, porque esta es la arteria coronaria normal, y luego aneurisma, aneurisma, aneurisma. Entonces parece un rosario, ¿no? Cuentas de rosario. ¿Ok? Entonces, punto importante. ¿Ya? Esas son las enfermedades exantemitas. Gracias.